¿Cómo crece una red social? Actividades para el aula con calculadora científica. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de cómo crece una red social. Las redes sociales se han convertido, sin lugar a duda, en un fenómeno social que ha revolucionado la comunicación y la interacción que las personas teníamos hasta ahora. Una red social es una estructura social formada por personas o entidades que están conectadas entre sí por algún tipo de relación o de interés común. Bueno, seguro que vosotros tenéis mucho interés, ¿no? ¿Verdad? En todo este tema de las redes sociales, pero ¿te has planteado en alguna ocasión cómo crecen tus redes sociales? Pues vamos a verlo. ¿Cómo crece una red social? Pues la red social más pequeña que se puede establecer es la formada por dos personas y el vínculo que las une. Observa en el cuadro siguiente donde se muestran las redes formadas por dos, tres y cuatro personas respectivamente. Estos nodos serían las personas y aquí tendríamos el vínculo que las une. Aquí igual, las personas y sus vínculos, las personas y los vínculos existentes entre ellas. Vamos pues a plantear una serie de preguntas, aquí las tenéis, y vamos a darles respuesta haciendo uso de las herramientas que nos proporcionan las matemáticas. Venga, vamos una a una por ellas. La primera pregunta que os planteamos es ¿cuántos vínculos se pueden establecer en una red de 5 personas y en una de 6? Bien, en una red de 5 personas se pueden establecer 10 vínculos que podríamos representar de forma sencilla haciendo uso de cualquiera de estos dos grafos. Y en una red de 6 personas, bien, pues en una red de 6 personas podemos observar que hay 15 vínculos que también podemos representar gráficamente utilizando cualquiera de estos dos grafos. En la segunda pregunta se nos pide realizar una tabla de valores con los datos que hemos obtenido hasta ahora. Aquí la tenemos, número de personas y número de vínculos. ¿De acuerdo? Y en la tercera pregunta se nos pide que observemos esta tabla para ver cómo aumenta el número de vínculos que se pueden establecer conforme va aumentando el número de personas en la red. Y aquí lo tenéis. Si os fijáis, se observa cómo el número de vínculos por cada persona que se une no es constante, ¿verdad? Y este puede ser un buen punto de partida para obtener la generalización de ese número de vínculos y conectar este problema con las sucesiones. En la pregunta número 4 se nos propone dibujar la gráfica asociada a la tabla anterior y se nos pregunta si se pueden unir los puntos que hemos representado. Para ello vamos a coger la calculadora y vamos a hacer uso del menú 6 estadística y voy a escoger uno de los modelos para dos variables, por ejemplo, el 2. Se introducen los puntos de la tabla. En primer lugar, vamos a introducir el número de personas, 2, 3, 4, 5, 6, y a continuación vamos a introducir el número de vínculos, 1, 3, 6, 10 y 15. Y una vez introducidos los datos, vamos a hacer código QR pulsando la opción Shift Options, que nos va a permitir ver la representación en línea de los puntos que hemos introducido. Aquí la tenéis. A la pregunta si los números se pueden unir, deberemos de contestar no,
¿Por qué? Pues porque las variables número de personas y número de vínculos son variables discretas. Sin embargo, en la gráfica sí que se unirán, esto lo veremos más adelante, para apreciar mejor la tendencia de crecimiento, siguiendo los diferentes modelos funcionales de los que dispone la calculadora en esta visualización en línea. Y vamos a por la quinta. ¿Crees que hay una fórmula que relacione el número de personas que forman una red social con el número de vínculos que se pueden establecer entre ellas? Si se expresa con n el número de personas que forman la red, se tiene la siguiente expresión para el número de vínculos. ¿Y por qué? Porque si se representa la red mediante un polígono convexo, es fácil reconocer que el número de vínculos coincide con el número de lados del polígono más el número de diagonales. Es cierto que esta expresión se puede encontrar de diferentes formas, por ejemplo, por combinatoria. Pero bueno, nosotros hemos optado por esta. Y en la sexta pregunta se pide si puedes asociar algún modelo funcional de los que has estudiado hasta ahora con la tendencia de crecimiento de una red social. Describe similitudes y diferencias que aprecies. Vamos a ir de nuevo a la web y la visualización en línea nos va a permitir evaluar los diferentes tipos de regresiones y es justamente la función cuadrática la que pasa por todos los puntos. Volvemos a la calculadora para obtener la expresión de esta función de regresión. Para ello, pulsamos en opciones, desde 1 seleccionamos el tipo, 3 el modelo cuadrático y volvemos a opciones, desde 4 calcular regresión. Y aquí obtenemos la expresión que, como podéis observar, coincide con los cálculos que habíamos efectuado en el apartado anterior. Mirad, vamos a aprovechar las posibilidades que nos ofrece la calculadora y vamos a utilizar el menú tabla desde donde se puede generar una tabla de valores. Vamos a poner la expresión 0,5 x elevado al cuadrado menos 0,5 x. Aquí lo vamos a dejar vacío y vamos a arrancar nuestra tabla desde 2 hasta 20, por ejemplo, y vamos a dejar como paso 1. ¿Por qué? Porque recordar que nuestras variables eran discretas. Aquí tenemos la tabla que podemos explorar y dar algunas respuestas. Por ejemplo, fijaos, podríamos plantear cuántos vínculos existen en una red de 15 personas y aquí tendríamos la respuesta, ¿de acuerdo? O también podemos plantear preguntas al revés, es decir, en una red con 153 vínculos, ¿por cuántas personas está formada? Aquí tendríamos la respuesta, 18 personas. Los problemas no terminan cuando damos respuesta a las cuestiones planteadas, sino cuando ya no se puede aprender nada nuevo de la situación. ¿Quieres seguir aprendiendo? ¿Te animas? Tú te puedes seguir haciendo muchas preguntas. Además, este tema de las redes sociales es muy interesante. En cualquier caso, nosotros te proponemos algunas para que sigas pensando matemáticamente. ¡A por ellas! Hasta un próximo vídeo y nos vemos en las redes sociales.